la muerte. Ese umbral que la mayoría teme. No es para el sabio sino la continuación del orden natural. No hay en ella misterio alguno, salvo el que la ignorancia impone. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, pues su vida está guiada por la razón, y la razón nos muestra que nada perece en esencia, sino que todo se transforma conforme a las leyes inmutables de la naturaleza. Quien se aferra a la idea de un fin absoluto, no ha comprendido la sustancia eterna. Todo cuanto existe es en Dios, y en Dios nada se pierde. La mente humana, en la medida en que participa del orden infinito del pensamiento, no puede ser reducida a la nada con la disolución del cuerpo. Nuestro error consiste en creer que somos seres apartados, individuales, dueños de una existencia aislada, pero la razón nos enseña que somos modos de una realidad infinita, manifestaciones de un todo que no comienza ni termina, sino que simplemente es. Así, el temor a la muerte no es sino el reflejo de nuestra falta de entendimiento. Para aquel que comprende su lugar en la naturaleza, la muerte no es más trágica que el atardecer o el caer de una hoja en otoño. El verdadero bien no radica en la duración de la vida, sino en la claridad con la que vivimos. ¿Quién entiende esto? Quien vive guiado por la luz de la razón, muere sin miedo, pues sabe que en la eternidad no hay pérdida ni separación, solo transformación. El hombre esclavo de sus pasiones y supersticiones, teme lo que no comprende, cree que la muerte es un fin absoluto, porque desconoce la naturaleza de su propia existencia, pero si observa con la luz de la razón, comprenderá que nada en la naturaleza perece, sino que todo se transforma según el orden necesario del ser. La noción de una luz que se manifiesta en la muerte no es un relato fantasioso, sino una metáfora de un principio eterno. La mente humana, en la medida en que participa de la inteligencia divina, no es destruida con el cuerpo. Si pudiésemos apartarnos de los temores irracionales y observar con claridad, veríamos que esa luz no es otra cosa que la conciencia del todo, el reconocimiento de que jamás hemos sido entes separados, sino modos finitos de una realidad infinita. Del mismo modo, la revisión de la vida que algunos relatan no es un juicio impuesto por una entidad externa, sino la secuencia natural del entendimiento puro. Al ser libres de los límites del cuerpo, percibimos nuestra existencia con una claridad inalterada por las pasiones. No hay condena ni recompensa, solo la contemplación objetiva de lo que fuimos. La medida en que nos acercamos o alejamos de la verdadera esencia de nuestra naturaleza, la muerte por tanto, no es un castigo ni un misterio, sino la continuidad de lo eterno en otra forma. Quien vive con rectitud y conocimiento, no necesita esperar a la muerte para encontrar la luz, pues ya la lleva consigo en vida. Es el amor intelectual a Dios, la sabiduría suprema que nos permite comprender que todo lo que es en Dios, y nada puede ser fuera de Él. Si la mente humana es parte del orden eterno de la naturaleza, ¿cómo podríamos suponer que su existencia se reduce a un mero accidente pasajero? Nada en la naturaleza ocurre sin causa. Y la muerte, lejos de ser una ruptura, es una transición dentro del mismo orden necesario. Es razonable pensar que, al liberarse de las limitaciones del cuerpo, la conciencia alcance una claridad que en vida rara vez posee. Pues el ser humano sumido en las pasiones, ve el mundo a través de un velo de afectos confusos, sin comprender el verdadero encadenamiento de sus acciones. Pero si en la muerte esta confusión se disipa, lo que queda no es un castigo, sino un conocimiento más pleno de la relación entre causa y efecto. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos, tiene su eco en el todo. La vida no es sino un continuo aprendizaje, y la muerte, el momento en que comprendemos en su totalidad aquello que solo entrevías mientras estábamos encadenados al cuerpo. Así como el sabio en vida se esfuerza por vivir en conformidad con la razón y la necesidad de la naturaleza, en la muerte comprende el resultado de tal esfuerzo. Pero si esto es cierto, ¿podemos prepararnos para este momento? La respuesta es sí. Pues quien en vida cultiva el entendimiento y busca el conocimiento de su propia naturaleza, se acerca más a lo eterno, y menos a lo contingente. La muerte no es entonces un salto al vacío, sino una transición natural, más suave para quien ha vivido guiado por la luz de la razón. Lo que nos espera más allá no es un misterio insondable, sino la misma verdad que hemos sido llamados a comprender en vida. No hay ruptura entre la vida y la muerte, solo continuidad. Por ello, quien vive sabiamente, no espera la muerte para obtener respuestas, sino que las busca aquí y ahora. Pues en la eternidad del ser, el conocimiento es el único bien verdadero. Todo en la naturaleza sigue un orden necesario, nada se pierde, nada desaparece,
sino que todo se transforma conforme a su esencia. La muerte no es excepción a esta regla, sino su confirmación más clara. El ser que ha vivido atado a las pasiones, al deseo desordenado, al miedo y al apego, hallará difícil aceptar lo que siempre fue inevitable. El hombre en su ignorancia se aferra a lo que es transitorio, los bienes materiales, los afectos pasajeros, las ambiciones que nunca se consuman, pero cuando el cuerpo se disuelve, todo aquello que parecía sustancial, se revela por lo que realmente es. Una ilusión efímera. En ese instante, el ser, si aún se encuentra dominado por sus afectos, experimenta un proceso de desprendimiento, un ajuste necesario entre su verdadera esencia y lo que creía ser. No hay castigo en este tránsito, solo necesidad, así como el cuerpo regresa a la tierra, y se reintegra en la naturaleza, la mente, en la medida en que ha conocido la verdad, se reintegra al orden eterno del pensamiento, pero aquellos que han vivido sin conocimiento, sin entender su lugar en la totalidad, pueden permanecer en una confusión pasajera. Un estado intermedio, en el que su entendimiento lucha por liberarse de las ataduras, de lo que una vez consideraron propio. Los antiguos con lenguaje metafórico, hablaron de guías, ángeles, maestros. En realidad, lo que nos conduce en este tránsito no es otra cosa que la claridad misma del intelecto, pues el que ha comprendido la necesidad de todas las cosas en vida, no necesita guías en la muerte. La verdadera libertad no llega después de la muerte, sino que se cultiva en el presente en la medida en que el hombre comprende su unidad con el todo. Quien ha vivido según la razón, y ha buscado el conocimiento del ser, no teme la muerte, ni requiere de consuelo o de preparación. Sabe que no ha sido nunca separado de la eternidad, y que su destino es el mismo que el de todas las cosas, persistir en su esencia, bajo una forma u otra, dentro del orden perfecto de la naturaleza. Todo en la naturaleza sucede conforme a un orden necesario, nada ocurre por azar, nada es castigo ni recompensa, sino consecuencia de la misma esencia de las cosas. Y así también, lo que el hombre experimenta después de la muerte, no es sino la continuación de aquello que fue en vida, su entendimiento, sus afectos, su inclinación hacia la razón, o hacia la confusión, si la mente liberada del cuerpo, ha vivido en la búsqueda del conocimiento y virtud, si ha comprendido que su ser es parte del todo infinito. Su tránsito no será sino una extensión de esa claridad. No asciende ni desciende, sino que permanece en la contemplación de lo eterno, sin angustia ni temor. Pero aquel que, dominado por las pasiones, ha vivido en discordia consigo mismo, experimentará la persistencia de su propio estado, no porque haya un castigo impuesto, sino porque el alma no puede escapar de su propia naturaleza. Así como en vida la ignorancia conduce al sufrimiento, tras la muerte el alma que no ha comprendido su lugar en la totalidad, permanece en confusión. Este estado no es eterno, pues todo en la naturaleza tiende al equilibrio y la perfección de su propia esencia. No hay infierno ni condena, sino un proceso necesario de ajuste, de aprendizaje, de transición. Quien ha vivido en el engaño, en la esclavitud de las pasiones, deberá antes comprenderlas para liberarse de ellas. Aquí surge la gran cuestión: ¿determinamos nosotros lo que experimentaremos tras la muerte? La respuesta es la misma que en vida: somos libres en la medida en que comprendemos la necesidad de todas las cosas. La mente que ha alcanzado la sabiduría no espera un destino impuesto, sino que fluye con la totalidad, sin resistencia ni miedo. Así, el sabio no teme la muerte, pues su eternidad ya está asegurada en la claridad de su pensamiento, en la perfecta unidad de su ser con el orden infinito del universo. Nada en la naturaleza ocurre por imposición externa, todo sigue un orden necesario, regido por la misma esencia de las cosas, así como el hombre en vida no actúa por un decreto arbitrario. Tampoco su destino post-mortem es impuesto por una voluntad ajena. Somos lo que entendemos ser, y nuestra experiencia, en esta vida y más allá, es la manifestación de nuestra propia naturaleza. Si la mente es una con la totalidad infinita, su estado tras la muerte no es sino la consecuencia de lo que ha sido en vida. No hay juicio ni condena, sino el reflejo inevitable del conocimiento o ignorancia que ha cultivado. De aquí se desprende una conclusión tanto necesaria como liberadora. El hombre no solo es artífice de su destino en vida, sino también de su destino en la eternidad. Si comprendiéramos que nuestros pensamientos, nuestras pasiones, nuestra búsqueda del conocimiento, determinan nuestra existencia tras la muerte, ¿acaso no viviríamos con mayor claridad y propósito?
no abandonarías los afectos que nos esclavizan y nos impiden ver con razón. Quien vive en la confusión, en la servidumbre de los deseos desordenados, prolongará esa confusión tras la muerte. Pero quien en vida busca la verdad y el conocimiento de su propia esencia, encontrará en la muerte la misma claridad que ha cultivado. Se dice que algunos, tras la muerte, eligen retornar, reanudar el ciclo de la existencia. Pero esto, lejos de ser un designio impuesto, no es sino el resultado de su propia naturaleza. Si el ser no ha alcanzado la perfección en su entendimiento, su deseo de comprender más, de continuar su búsqueda, lo llevará a una nueva manifestación de su esencia. No por azar, ni por castigo, sino por la misma necesidad que rige todas las cosas. Vida y muerte no son opuestos, sino parte de un mismo proceso eterno. La mente que en vida ha comprendido su unidad con el todo, no teme ni la muerte ni el regreso, pues sabe que nunca ha estado separada de la eternidad. Si todo en la naturaleza sigue un orden necesario, porque la muerte habría de ser una excepción, nada se anula, nada desaparece sin causa, cada transformación obedece a la misma esencia de lo que ha sido. Así, si concebimos la vida no como un evento aislado, sino como la manifestación de una sustancia infinita, entenderemos que su continuación bajo nuevas formas, no es ni castigo ni recompensa, sino la consecuencia natural del ser mismo. La idea de reencarnación, lejos de ser un dogma o un capricho de la imaginación, puede comprenderse bajo la luz de la razón, como la prolongación del esfuerzo de la mente, por alcanzar un mayor conocimiento de sí misma y del todo. No es la imposición de una voluntad ajena, ni la cadena de un destino arbitrario, sino la persistencia del deseo de conocer, de comprender, de perfeccionarse en la medida en que su esencia lo permite. Si la vida es una escuela, no porque alguien nos eduque, sino porque la naturaleza de la mente es esforzarse en la comprensión. Entonces es razonable pensar que, cuando este esfuerzo no se completa en un solo tránsito, continúa en otro, no por castigo, sino por la necesidad propia del intelecto que busca entenderse a sí mismo y su unión con la totalidad. Sin embargo, no todas las mentes siguen el mismo camino, así como en vida hay quienes buscan el conocimiento y quienes se complacen en la ignorancia. Tras la muerte la transición no es la misma para todos. Algunos, aún dominados por las pasiones y afectos confusos, eligen regresar a la existencia física, no porque se les imponga, sino porque su naturaleza aún no ha alcanzado la claridad suficiente para trascenderla. Otros en cambio habrán logrado desapegarse de la confusión de los sentidos, y continuarán su perfeccionamiento en un orden más elevado, donde el conocimiento no está sujeto a la caducidad del cuerpo. La elección, si es que puede llamarse así, no es producto de un libre albedrío caprichoso, sino de la misma necesidad que rige todas las cosas. La mente, en la medida en que se conoce a sí misma, en la medida en que comprende su unidad con lo eterno, no teme ni la muerte ni el regreso. Pues sabe que nunca ha estado separada del todo, nada en la naturaleza ocurre sin causa, pues todo lo que existe es manifestación de un orden eterno e inmutable. Así también, lo que el hombre considera destino o elección, no es sino la consecuencia de su propia esencia, la prolongación de lo que ha sido y de lo que por su naturaleza debe ser. Si la mente, al desprenderse del cuerpo, puede contemplar con claridad el encadenamiento de sus actos, si puede ver las posibles rutas que tomará su existencia, en su inevitable continuidad, entonces su retorno o su avance hacia planos superiores, no es producto de un capricho, sino de la misma necesidad de su esencia. La mente que aún no ha alcanzado su plenitud en el conocimiento, buscará nuevos caminos para perfeccionarse, mientras que aquella que ha comprendido su unidad con la totalidad, seguirá su curso sin retornar a la existencia corporal. Sin embargo, hay algo más en este tránsito. El amor, lejos de ser una emoción pasajera, es la expresión más elevada del conocimiento, pues es la alegría que nace de la comprensión de nuestra unión con el todo. De ahí que algunas mentes, aun cuando han alcanzado cierto grado de claridad, elijan regresar no por necesidad propia, sino por el deseo de contribuir a la perfección de otras. Los hombres han hablado de pactos, de vínculos entre almas, de contratos que trascienden la existencia individual. Esto no es sino el reconocimiento de que nadie es enteramente separado, de que nuestra perfección solo se alcanza en la armonía con los demás. No es casualidad que ciertas almas se reúnan una y otra vez en distintas formas, pues la naturaleza del intelecto,
es compartirse, expandirse, iluminarse en comunidad. Si comprendiéramos que cada relación, cada encuentro, incluso cada conflicto no es azaroso, sino parte de la misma necesidad que rige todas las cosas, miraríamos nuestra existencia con otros ojos, no veríamos enemigos, sino maestros, no veríamos sufrimiento, sino oportunidad de crecimiento. Para aquellos cuya mente ha alcanzado la sabiduría suprema, la existencia ya no se ve limitada por la forma corpórea, no necesitan regresar pues han comprendido en su totalidad su unidad con lo infinito. Y así, su camino sigue, no en el tiempo, no en el espacio, sino en la pura contemplación de lo eterno. Todo lo que existe es en Dios, y nada puede ser ni concebirse sin Él. Si comprendemos esto, entenderemos que no hay reinos apartados, ni lugares donde las almas residan fuera de la naturaleza infinita del ser. Lo que los hombres han llamado planos superiores, moradas de luz y armonía, no son sino estados del intelecto, grados de comprensión de la única realidad que es, ha sido y será, la dualidad que experimentamos en la vida física. Placer y dolor, bien y mal, temor y esperanza, no es inherente a la existencia misma, sino una consecuencia de la ignorancia. Allí donde hay pleno conocimiento, donde la mente se ha liberado de la confusión de las pasiones, solo queda la verdad, el amor y la claridad de la razón. Los hombres han imaginado un paraíso, un estado último de descanso, pero descansar es cesar de actuar, y nada en la naturaleza cesa de existir o de perfeccionarse. Así, el alma que ha alcanzado la claridad no se detiene, sino que continúa su camino en la contemplación, y el conocimiento de lo eterno, no hay fin para el entendimiento, pues su perfección consiste precisamente en su actividad incesante. Algunas mentes en su plenitud guían a otras, no porque sean superiores o diferentes, sino porque su misma naturaleza las inclina a la luz que han descubierto. Otras, en cambio, se sumergen en la pura contemplación de su unidad con el todo, pues han comprendido que nunca estuvieron separadas de la esencia divina. Lo más sorprendente, lo que ha sido malinterpretado y distorsionado por el temor humano, es que no hay exclusión en este destino, todos sin excepción, estamos destinados a alcanzar esta comprensión. Porque todos somos expresiones de la misma realidad infinita, no importa caminos recorramos, cuántos errores cometamos. La ignorancia no es eterna, pues la esencia de la mente es esforzarse en el conocimiento, así. La reencarnación no es sino una metáfora de la eterna búsqueda del entendimiento, una herramienta del intelecto en su esfuerzo por conocer su propia naturaleza. Y cuando ese conocimiento es pleno, la dualidad desaparece, el temor se desvanece, y lo único que permanece es la verdad, que siempre hemos sido y seremos en Dios. Hemos hablado de la muerte como transición, de la reencarnación como proceso de aprendizaje, de planos superiores donde la mente se perfecciona en la claridad del conocimiento. Pero ahora nos enfrentamos a la cuestión más profunda de todas. ¿Cuál es el propósito final de la existencia, si todo lo que es en Dios, y nada puede existir fuera de su naturaleza infinita? Entonces, no hay separación real entre lo finito y lo infinito, entre la mente individual y la totalidad del ser. Todo cuanto existe, no es sino una manifestación de la única sustancia eterna, que, en su infinita potencia, se expresa de infinitas maneras. Los hombres han hablado de una fuente, de un principio absoluto del cual todo emana, y al cual todo regresa, pero esta fuente, no es distinta de la realidad que nos rodea, ni está separada de nosotros. Decir que debemos regresar a ella es en el fondo, un malentendido de nuestra propia esencia. No hay retorno, porque nunca hemos estado fuera de ella. Sin embargo, la mente, en su estado limitado, cree en la dualidad, cree que su existencia es separada, que el tiempo la fragmenta, que el sufrimiento y el gozo son opuestos irreconciliables, pero cuando la mente despierta, cuando comprende su unidad con el todo, la ilusión de la separación desaparece. Si observamos la naturaleza, vemos que todo es parte de un orden necesario, desde la estrella más lejana hasta la más pequeña partícula, todo sigue las mismas leyes eternas. Y así también, cada mente, cada vida, cada experiencia, no es sino una forma de la misma sustancia infinita, que se despliega y se repliega en sí misma, en un proceso sin principio ni fin. Los hombres han imaginado que han caído de la unidad original, y que deben esforzarse por regresar. Pero esta caída es solo una ilusión de la mente, que aún no ha comprendido su verdadera esencia. No hay error en la naturaleza, ni hay sufrimiento que no sea producto de la ignorancia,
cuando la mente alcanza el conocimiento de sí misma, el temor y la dualidad desaparecen. La muerte entonces no es una barrera ni una interrupción, sino el continuo fluir del ser en sus infinitas formas. Lo que llamamos vida y muerte, lo que llamamos separación y retorno, no son más que nombres que damos a lo que en realidad jamás ha dejado de ser uno y el mismo, si todo lo que es en Dios. Entonces la separación no es más que una ilusión de la mente, que aún no comprende su verdadera naturaleza. Así como la ola no está separada del océano, la mente individual no es más que una manifestación de la única sustancia infinita. Pero la mente humana, sometida a la confusión de los afectos y los límites del cuerpo, olvida esta verdad, cree que su existencia es propia, que su destino es incierto, que su dolor y su gozo son reales en sí mismos. Y así, transita por la vida en la ignorancia de su unidad con el todo. Sin embargo, en la medida en que el entendimiento crece, el velo de la ilusión comienza a disiparse. Algunos alcanzan esta comprensión en una sola vida. Otros, atrapados en los deseos y las pasiones, requieren más tiempo para deshacerse de la confusión, pero dado que la esencia del intelecto es buscar la verdad, todos sin excepción, llegan inevitablemente a este despertar. El despertar es el instante en que la mente se reconoce a sí misma, como parte de la totalidad infinita, comprende que su temor, su lucha, sus ambiciones, no eran más que sombras proyectadas por su ignorancia, y cuando esto ocurre, la mente es libre, no porque haya escapado de algo, sino porque ha comprendido que nunca hubo nada de lo que escapar. Ahora bien, el intelecto que ha alcanzado esta claridad, no está sujeto a la necesidad de retornar, no porque exista un juicio que lo libere, sino porque ya no hay en el deseo ni confusión, que lo encadenen a la existencia finita. Puede unirse a la contemplación de lo eterno o bien, puede elegir continuar en el mundo sensible con un nuevo propósito. Algunos, impulsados por el amor, que no es otra cosa que el gozo de conocer y compartir la verdad, regresan a la existencia corporal, no para aprender, sino para guiar, no vuelven por necesidad, sino por la inclinación natural del intelecto, a iluminar aquello que permanece en la oscuridad. Se convierten en maestros, en faros de razón en medio del tumulto de las pasiones humanas. Si comprendemos esto, nos preguntamos, ¿y si aquellos a quienes consideramos sabios, aquellos que han dejado huella en la humanidad con su amor y conocimiento, no fueron sino mentes que ya habían despertado, y que eligieron regresar para recordarnos lo que siempre ha sido cierto, si todo lo que existe es parte del orden necesario de la naturaleza? No es razonable suponer que nuestra existencia también sigue este mismo principio. Si el intelecto humano tiende naturalmente a la comprensión, si su esencia es conocer y perfeccionarse, entonces toda la experiencia de la vida no es sino un despliegue de este esfuerzo en busca de la verdad. La mente que despierta al conocimiento de su unidad con el todo, no lo hace en aislamiento. Pues el entendimiento no es un bien individual, sino una luz que, al expandirse, ilumina a otros. Así como el sabio crece en la contemplación de lo eterno, su claridad resuena en quienes aún buscan, pues la naturaleza del conocimiento es compartirse. Es posible entonces, que aquellos a quienes hemos visto como guías, como maestros en nuestra existencia, no sean sino mentes, que ya han comprendido su propósito, y han ayudar a otros a hacer lo mismo, no porque exista un deber impuesto, sino porque el amor intelectual por la verdad, inclina a compartirla. No hay separación en el conocimiento, como no hay separación en la sustancia misma, y si toda la naturaleza se expresa conforme a una única realidad, que podríamos considerar como el propósito último de la existencia. La mente humana, limitada por el cuerpo, se ve a sí misma como fragmentada, como separada de su origen, pero la separación es una ilusión del intelecto aún no desarrollado, en su viaje, en su expansión y aprendizaje. No hace sino reconocerse de nuevo en la totalidad de la que nunca ha estado apartada, no hay un retorno a la fuente, pues nunca hemos estado fuera de ella. Lo que llamamos regreso, no es más que la transición de la ignorancia al conocimiento, de la confusión a la claridad. Y aquí yace la verdad más profunda, la sustancia infinita, aquello que los hombres han llamado la fuente. No es estática ni separada de nosotros, sino que se enriquece con cada nuevo conocimiento, con cada comprensión alcanzada. No hay fin en este proceso, pues la perfección del ser no consiste en un estado de quietud, sino en una expansión infinita del entendimiento.
La vida entonces no es un simple ciclo repetitivo de nacimientos y muertes, sino un despliegue de la conciencia en su eterno esfuerzo por comprenderse a sí mismo. Cada acto de pensamiento, cada elección que hacemos, cada verdad que descubrimos, no solo nos transforma a nosotros, sino que expande la totalidad del ser. Si todo lo que existe es en Dios, entonces no hay nada fuera de su esencia, y todo cuanto experimentamos no es sino una manifestación de su infinita naturaleza. La realidad no es un estado fijo, sino un proceso de manifestación continua, donde el intelecto se expande en la medida en que ende su propia unidad con el todo. Y si el intelecto, en su esfuerzo por conocer, no solo se perfecciona a sí mismo, sino que contribuye al perfeccionamiento de la totalidad. ¿Acaso no es la creación misma un acto sin fin, no porque Dios cambie, sino porque su infinita esencia se despliega en formas siempre nuevas en un conocimiento que jamás se agota? Aquí yace el mayor misterio, la verdad última que la razón nos revela. El propósito final de la existencia no es otro que la reunificación consciente con la divinidad, la comprensión plena de que nunca hemos estado separados de ella. No hay nada que buscar fuera de nosotros mismos. Pues todo lo que existe es una manifestación de la misma realidad eterna. No hay camino de regreso porque nunca hemos partido, pero sí hay un despertar, un momento en que la mente deja de verse como algo fragmentado, y comprende que es en sí misma una expresión de lo divino. Si esto es así, ¿cómo vivirías tu vida sabiendo con certeza que eres una manifestación del todo, una expresión de la única sustancia infinita? ¿Qué decisiones tomarías si comprendieras que cada experiencia, cada encuentro, cada pensamiento es parte de la perfección del universo? Te invito a reflexionar sobre esto, no como una cuestión de fe, sino como un ejercicio de razón. Porque cuanto más comprendemos nuestra verdadera naturaleza, más nos acercamos a la libertad, más nos apartamos del temor, y más vivimos en armonía con el orden eterno. La existencia es un viaje sin principio ni fin, no hacia lo desconocido, sino hacia el conocimiento de lo que siempre ha sido. Y aunque esta reflexión concluya aquí, tu propio viaje continúa. Quizás las respuestas que buscas no estén en otra vida, ni en un futuro distante, sino en este mismo instante, más cerca de lo que jamás imaginaste. Te espero en el próximo video. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.